importantes a nivel nacional. Lo que ya habíamos previsto aquí en El Despertador y que de manera informal había anunciado el presidente de la República en una reunión con periodistas de que se iba a solicitar a través del Poder Ejecutivo una extensión precisamente de la legislatura que vencía ayer. Va a ser desde ya hasta el 15 de febrero, el día de mi cumpleaños, cuando va a concluir ya esta legislatura extraordinaria. Vamos a escuchar a algunos de los legisladores consultados por Noticias SN y acompáñennos a analizar este tema que por supuesto tiene de protagonista la ley o la modificación a la ley de régimen electoral y también el proyecto de ley de fideicomisos. Las minutas que se han preparado y con la matriz comparativa de cada una de las posiciones que se han expresado, ya listo para que la comisión comience a tomar decisiones sobre los primeros artículos. Y ahí no hay tutía, se trabaja en esa dirección con una conciencia plena de la dimensión de la responsabilidad que eso implica. Ellos dejaron sus propuestas, ahora las propuestas han sido colocadas en una matriz y en las discusiones que vamos a comenzar, entonces vamos a ver cuáles de esas iniciativas podemos asumirlas y cuáles no son viables de asumir. Pues sí, el del día de hoy seguramente estará muy tranquilo el Congreso porque tuvieron mucho trabajo en esta última semana, trataron de acelerar los procesos, ayer estuvieron intensos las aprobaciones de proyectos, incluso aprobaron el proyecto aprobaron ya lo que es una ley de registro civil en el que se permite que los adultos se cambien el orden de los apellidos. Por primera vez en el país, que había sido bastante polémico, ya lo había aprobado el Senado, ya fue a la Cámara de Diputados, volvió al Senado, que ayer lo ratificó, irá al Ejecutivo. Pero ahora lo importante y la prioridad del Poder Ejecutivo es que se apruebe en este próximo mes la ley, el proyecto de reforma a la ley del régimen electoral. Y esto es vital, es importante para que pueda entrar en vigencia y la Junta Central Electoral comience ya la organización de toda la logística que representan las elecciones. Recordemos que a partir de julio comienza el periodo preelectoral y en octubre todos los partidos políticos tendrán que definir a sus candidatos. Que ya el PRM adelantó en la entrevista del lunes pasado, el vicepresidente Eddie Olivares, que ellos se embarcarían en una primaria con padrón cerrado. Exacto. Así van a elegir sus candidatos en el PRM, según en primicia nos adelantó Eddie Olivares. Que es el primer gran desafío que tienen los partidos siempre, elegir sus autoridades, elegir sus candidatos, porque muy contrario a lo que muchos piensan, que la voracidad y lo difícil en la actividad política es partido contra partidos, no. La lucha interna en los partidos es mucho más voraz que hacia afuera. Pero una cosa impresionantemente voraz. A lo interno de los partidos, tú vas a cualquier demarcación ahora mismo tú vas a cualquier demarcación, puede ser una provincia, puede ser un municipio, puede ser un distrito municipal, puede ser que el senador, en el caso del gobierno, puede ser que el senador sea del gobierno ahora mismo. Y de seguro tú encuentras 3, 4, hasta 5 precandidatos o personas que quieren aspirar a esa posición. Lo que te dice lo voraz que es a lo interno la política en la República Dominicana. Entonces, viendo eso, a lo que se enfrentarán los partidos a partir de en octubre, cuando tienen que escoger a sus candidatos para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año. O sea, viendo eso, por lo pronto, ahora está lo de la ley del régimen electoral, lo del proyecto de ley de régimen electoral, a ver si en esta legislatura que acaba que se inicia hoy, conforme lo decretó el presidente, conforme el pedido del presidente en el día de ayer, que se pueda conocer esa ley para que la Junta Central Electoral, a final de cuentas, pueda regirse en función de lo que establezca esta ley y que el Congreso, al final de cuentas, asuma y acoja las propuestas que vinieron del Consejo Económico y Social y los propios señalamientos que ha hecho la Junta Central Electoral y no lo que el Congreso de manera caprichosa y de manera unilateral quiera
al final de Bueno, cuentas, aunque Diógenes, dejar registrado en la ley de régimen electoral. Queda pendiente algo que fue un reclamo de la Junta Central Electoral, que pongan límites estrictos a los gastos de campaña, Uno que de ellos. establezcan mecanismos para transparentar el origen, para que se puedan auditar y transparentar el origen Y que de se los baje el recursos tope que también. utilizan los candidatos. Y eso quedó pendiente, no está en Ellos la- cambiaron muchas en cosas, el se proyecto. asociaron Es de todos los partidos políticos para esas sugerencias que había hecho la Junta y que también se discutieron en el CES, cambiarlas una vez ya llegaron a la Cámara Alta, al Senado. Esto yo me imagino que va a ser más dilatado que la propia ley de fideicomiso, que ese proyecto que ayer nuevamente fue aprobado. ¿Por qué? Porque ahí tendrían que hacer ajustes nuevamente, tendrían que embarcarse en ajustes, porque lo que ya se había arreglado, volvieron ellos a darle para atrás porque evidentemente ellos legislan en su mayoría a favor de sus intereses particulares, y el tema de los topes, que también se había requerido que se baje, se quedó, volvieron y lo pusieron igualito. Pero además el tema de la transparencia, quitaron garras a la Junta Central Electoral para que pueda de una manera u otra regular los gastos de las entidades políticas. Vamos a ver qué ocurre, porque también nos hemos olvidado de temas tan importantes, de legislaciones tan importantes como el Código Penal, que también nuevamente vuelve a quedarse en la mesa sin una promulgación. Claro, ya no será debatido durante este periodo extraordinario, esta extensión del plazo, que seguramente será para el martes que sesione la Cámara de Diputados. Y en el caso del Senado, que quizás lo convoquen para el miércoles, tendrán entre sus objetivos también que debatir el proyecto de ley de fideicomisos públicos, que en el día de ayer el oficialismo volvió a imponerse y lo aprobó con 91 votos a favor. Es una votación relativamente escasa. Con esa votación aprobó en segunda lectura el proyecto de fideicomisos públicos para que lo debata nuevamente el Senado, y con la intención de que lo ratifique, que así ocurrirá porque hay mayoría de la bancada oficialista. Y ya se va a en quedar el como Senado. ley Y ordinaria. se va a quedar, exacto, ya se ha determinado que será como ley ordinaria, aunque la Fuerza del Pueblo insiste en que lo llevará al Tribunal Constitucional. Quizás sea, dicen algunos, una pérdida de tiempo simplemente de estos mecanismos leguleyos, llevarlo al Tribunal Constitucional, porque diversos especialistas, ayer por ejemplo Participación Ciudadana daba una conferencia de prensa para insistir la posición de ellos, que se trata de una ley ordinaria, que no se requiere una mayoría calificada. Lo mismo dijo Finjus, que ha estado ya apoyando estas últimas modificaciones para que se apruebe y entre en Mira, vigencia Ezequiel, en próximamente ese ese sentido, proyecto. se sabe que esos solo son bajaderos para justificar sus posiciones ante la sociedad y ante el Congreso, para justificarse, porque se sabe que no es una ley orgánica. Claro. Se sabe, pero a o sea, veces se la sabe. oposición también hace leña del árbol caído, porque- y se engancha en los temas Rosa, porque para son, confundir. son posiciones simplemente políticas para justificarse, para no decir así pura y simplemente nos oponemos porque eso le beneficia al gobierno por una u otra razón. Entonces hay que buscar algún argumento que sustente eso y que te dé alguna legitimidad ante la oposición. Pero ustedes recuerdan que allí planteábamos en la semana aquí mismo que sin dudas el proyecto de ley de fideicomiso se iba a aprobar, porque en la Cámara de Diputados se iba a aprobar, que es donde la oposición tiene Más mayor fuerza, porque en el Senado no hay nada que hacer. Ahí se decide lo que diga el presidente. lo que el gobierno quiera, porque están en franca mayoría. Entonces ahí no hay problema, por lo que la ley de fideicomiso va a pasar. Pienso que el gran problema y el gran desafío está en lo del proyecto de ley del régimen electoral, Claro. que no sé Pero si al miren, final de cuentas le dará tiempo en esta Vamos a ver. prórroga de Ellos cuando se legislatura a la que ha disponen, convocado el presidente. pero no que aprueben cualquier tollo, sino que sea una ley factible para los procesos, que no se tengan que enmendar esa sastrería mal hecha en el Congreso, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Superior Electoral. Pero, por ejemplo, ayer yo pensaba, tranquila en mi casa, digo yo, señores, es necesario la ley de fideicomiso, es muy necesaria. Y si ya se corrigieron los entuertos, hay que aprobarla, ojalá y así sea.
probablemente, como dice Diógenes, eso va a tener luz verde. Y me preguntaba yo, pero ven acá, ¿qué es peor? ¿Los fideicomisos con todas las explicaciones que hemos tenido o la privatización de empresas públicas, como hicieron en los gobiernos del PLD? ¿Qué es peor? ¿Qué es más dañino? ¿Qué puede ser más dañino? Y obviamente, ustedes pueden responderse en casa. Hay gobiernos del PLD que privatizaron instituciones que luego quedaron en total quiebra y en detrimento del erario público en general. Entonces, a veces también como que se olvidan del pasado muy pronto, Sí, del pasado en general reciente. tenemos una memoria colectiva muy escasa, pero lo importante es que haya transparencia, las reglas claras y que se discuta todo abiertamente, porque lo que ya había pasado con la ley de fideicomiso, por ejemplo, que la había aprobado el Senado, y cuando se abrió la discusión públicamente fue cuando se encontraron una serie de errores, o como ocurrió con Propedernales, por ejemplo, que fueron los ambientalistas los que fueron encontrando este tipo de errores. Lo importante es que se discuta abiertamente, que se establezcan las reglas del juego, y en este caso tú mencionaste algo que me pareció interesante, que es en la Cámara de Diputados se aprueba lo que el presidente quiere. Porque en la del Senado. En el Senado, perdón. Pero también en la Cámara de Diputados, donde hay mayoría, una mayoría de la Cámara de Diputados. Pero no y es tan esto fácil. es importante también porque son prioridades del Poder Ejecutivo en este momento. Esa ley electoral y la ley de fideicomiso público, que fue una propuesta que surgió en esta administración y que el presidente, recordemos que en mes y medio va a rendir su informe anual ante el Congreso y tiene que exhibir algo. Y realmente a nivel de institucionalidad, a nivel de logros institucionales, hay poco que exhibir. Así que necesitan con urgencia aprobar esas leyes desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a hablar de justicia también en el día de hoy. Hay otros temas que queremos tocar con ustedes, así que continúen con nosotros, sigan escribiendo a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Vamos a mandar saludos a los que son fieles con El Despertador. Miren ahí, ya se están leyendo algunos, pero al regreso más comentarios de este que es su programa. Ya regresamos.